Continuando con los temas del curso de aritmética, ahora nos toca tocar el tema de cuatro operaciones. Empezaríamos primeramente con la adición. La adición dice lo siguiente: dado dos números cualquiera, estos numeritos, en este caso que he puesto A y B, se llaman sumando, y al resultado le llamamos S, y eso se llama suma total o simplemente suma. Por ejemplo, si a usted le dice, yo tengo 6 y 8, y te dice hallar la suma, te está pidiendo hallar el resultado. La suma vale 14, el resultado es la suma. Si a usted te dice halle la suma de 1, 2, 3 y 4, te está pidiendo el resultado. En este caso sería 4, 7, 9, 10. La suma vale 10. Entonces no hay que olvidar, cuando a usted le pide hallar la suma, significa que yo debo hallar el resultado. Bueno, continuamos. A continuación, usted ven aquí he colocado lo que dice ahí: adición en base diferente de 10. Adición en base diferente. Por ejemplo, acá estoy colocando acá esto de acá se llamaría sumandos, un sumando, 2 y 3 sumando. Y toda esta suma debo realizarlo en la base 7. ¿Ya está? Ahora, ¿cómo hago la suma? De la siguiente forma. Empezamos, esto de acá se llama primer orden, segundo orden, tercer orden y cuarto orden. Empezamos por primer orden. Al sumar en primer orden tendría ¿qué cosa? 3 más 4 más 2. Tendría 3 más 4 más 2. Ese resultado me da ¿cuánto? Me da 9. Como yo estoy sumando, ese resultado estoy sumando en la base 9. Pero como yo veo que el resultado es mayor que la base, entonces no puedo colocar 9. Entonces, ¿qué hacemos? Ese resultado lo pasamos, en otras palabras, a la base 7, porque estoy en la base 7. Digo 9 entre 7 viene a ser 1 y te sobra 2. Lo que me sobra, en este caso es 2, colocamos ahí queda 2. Y la cantidad de grupos, que en este caso vale 1, esto de acá es lo que llevo. Entonces llevo para el siguiente orden, llevo 1. Entonces acá colocamos 1. Entonces en segundo orden, ¿qué tenemos? Lo que llevo de primer orden, que viene a ser 1, más la cifra de segundo orden, que viene a ser ¿quién? En este caso 4, más la cifra 5, más la cifra 6. Entonces acá sumamos. ¿La suma cuánto me da? La suma me da 6 más 5, 11, más 4, 15, más 1, 16. Entonces la suma me da 16. Como la suma es mayor que 7, entonces lo paso a la base 7 y para eso solamente lo divido entre 7. Entonces digo 16 entre 7 me da 2, 2 por 7, 14 y me sobraría de residuo 2. Ese residuo 2 queda, es decir, colocamos acá 2, ya está. Ahora, la cantidad de grupos, que en este caso es 2, eso es lo que yo llevo para el orden siguiente, es decir, para el tercer orden, yo estoy llevando 2. Ahora, entonces continuamos en tercer orden. Entonces acá digo la suma en tercer orden. Tercer orden. Bueno, tercer orden. Entonces yo digo, lo que llevo de segundo orden, ¿cuánto es? 2. Entonces 2 y le agrego, es decir, le sumo la cifra de tercer orden, que en este caso es 3. 3 más 3 más 6. Y sumamos acá 6, 9, 12, 14. Entonces la suma es 14. Entonces esa sumita lo paso a la base 7. Y para eso divido entre 7. En este caso 14 entre 7 sería 2. Por 7, 14 y me sobra 0. Lo que me sobra, coloco acá, me sobra 0. Y la cantidad de grupos que he formado es lo que llevo. Entonces para el siguiente orden, es decir, para cuarto orden, también llevo 2. Ahora sumamos ¿quién? Sumamos cuarto orden. Sumamos
cuarto orden. ¿Ya está? En cuarto orden, ¿qué haría yo? Lo que llevo del tercer orden, 2, pero más la cifra de ¿quién? Del cuarto orden, que vendría a ser 5, entonces acá más 5, más 4 y más 2. Y esta suma, ¿cuánto me da? 7, 11, 13. Entonces, ¿qué hago? 13, lo paso a la base 7 y para ello solamente divido. 13 entre 7 es 1 y me sobra 6. Lo que me sobra, colocamos ahí, es lo que queda. Sobra 6 y esto es lo que llevo. Esto es lo que llevo. Estaría llevando 1 para el orden siguiente. Como ya no tengo nada que sumar, entonces ese 1 bajamos. Y ya está la suma en base 7. Entonces debo colocar esa suma, está en la base 7. Eso es la forma. Bueno, vamos a ver acá un ejemplo aplicativo. Acá dice, acá me está diciendo, si A más B más C es igual a 12, y me dice calcular esa suma S. Veamos. Acá viene la recomendación. Cuando yo tengo una suma en forma horizontal, en este caso, esto acá se va sumando. Si tengo los sumandos en una forma horizontal, es conveniente colocar en una forma vertical para tener mejor visión. Y acá estoy especificando. Colocamos los sumandos en forma vertical. Acá lo tiene usted. B2A. Me faltó acá la base 7. Acá la base 7. Todos los sumandos están en la base 7. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Empezamos a sumar en la cifra de primer orden. En primer orden. Entonces, sumamos en primer orden. ¿Qué tendría? A más B más C. En primer orden tendría la suma de A más B más C. Pero por tanto, A más B más C, ¿cuánto vale? Eso vale 12. Eso vale 12. Pero yo no puedo colocar acá la cifra 12, porque la cifra tiene que ser menor que 7. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que eso lo pasamos, en este caso, a la base 7, porque la base vale 7. Entonces, divido entre 7. Entonces, digo acá, 12 entre 7 vendría a ser 1. ¿Y le sobraría cuánto? Me sobraría 5. Ojo, lo que me sobra 5, colocamos acá. Y lo que yo formaba la cantidad de grupos es lo que llevo. Entonces, en este caso, yo llevo 1. Llevo 1 para el orden inmediato, superior, o sea, el segundo orden. Ahora, entonces, en segundo orden, ¿qué tendría? Lo que llevo de primer orden, que viene a ser 1, pero más ¿quién? Las cifras del segundo orden, que son ¿quién? 2, 3 y 1. Entonces sumamos, más 2, más 3, más 1. Entonces, toda esta suma, ¿cuánto me da? Toda esta suma me da 3, 4, 6, 7. Ahí está, 7 me da, 7. Pero yo no puedo colocar 7 porque la cifra no puede ser igual a la base. No puede ser. Entonces, como no es menor que la base, entonces divido entre 7. 7 entre 7 vendría a ser 1 y me sobra 0. Lo que me sobra, ya saben ustedes que colocamos acá, me sobra 0. Pero he formado un grupo, acá está lo que he formado, un grupo. Eso es lo que llevo para el orden siguiente. Es decir, para el tercer orden yo llevo 1. Entonces, el tercer orden será ¿quién? 1, pero más ¿quién? La cifra de ¿quién? Del tercer orden será B, más ¿quién? Más el valor de C, más el valor de A. Pero usted conoce por dato que A más B más C vale 12. A más B más C es igual a 12, más este unito sería 13. Este resultado es 13. ¿Qué cosa debo hacer yo? Como es mayor que la base, lo divido entre la base, en este caso, entre 7. ¿Ya está? Tengo 13 entre 7 es 1 y me sobra 6. Me sobra 6, lo que me sobra coloco acá, y la cantidad de grupos que he formado, en este caso 1, es lo que llevo para el orden siguiente, el orden cuarto. Como ya no hay nada, ninguna cifra, ese 1 baja.
Entonces el 1 va. Y ya está la suma 1605 en la base 7. Muy bien, hemos visto una aplicación y acá tienen un ejemplo aplicativo 2 para que ustedes puedan resolverlo, ¿no? Bueno, continuamos ahora con una sumatoria de una progresión aritmética. Recordemos, una progresión aritmética es cuando va aumentando una misma cantidad llamada razón. Por ejemplo, acá yo pongo una suma S, los términos son A1, A2, A3 hasta A n. Esto es una progresión aritmética, quiere decir que va aumentando una misma cantidad llamada razón y le llamamos R. Bueno, ¿cómo se calcula una suma? La suma se calcula de la siguiente forma. Simplemente sumas el primero más el último, es decir, suma los extremos. Primero más el último siempre sobre 2. Siempre, no interesa la razón, vea, sea 5, sea 7, no interesa. Solamente el primero más el último sobre 2. Multiplicado por n. ¿Qué cosa viene a ser n? Viene a ser la cantidad de términos. 1, 2, 3, n términos. Ahí está, n términos. Entonces, no olviden, la suma es el primero más el último, siempre sobre 2, multiplicado por la cantidad de términos. Y acá estoy especificando dónde A1 significa el primer término, A su n significa, un momentito, A su n significa el último término. A su n significa el último término. Ahí está, muy bien. Y donde n significa el número de términos. Por ejemplo, muy bien, por ejemplo. Si a usted le preguntaran, por ejemplo, miren, una suma S, digamos 6 más 10 más 14, miren. Lógicamente que usted puede hacer, profe, la suma que facilita, ya está. Es 6 más 10 más 14 sería 20, 30, correcto. Pero aplicando la fórmula también tiene que salirme 30. ¿Cuál es la formulita? Se suman los extremos, 6 más 14, siempre sobre 2, multiplicado por la cantidad de términos. ¿Cuántos términos hay? 1, 2, 3. 16 más 14 más 6, 20, entre 2, 10, por 3, 30. Ahí está. Muy bien. Entonces, veamos un ejemplito. Dice acá, ejemplo 1. Hallar S. Si S es 4 más 7 más 10 hasta 64. Ahora, en primer lugar, yo digo, esto de acá está en progresión aritmética. Está en progresión aritmética cuando aumenta una misma cantidad. Ahora, reitero, esta formulita solamente sirve cuando el conjunto de números está en progresión aritmética. ¿Cómo en progresión aritmética? Cuando va aumentando una misma cantidad llamada razón. Por ejemplo, acá, ¿podría aplicar esta fórmula? Primero averiguo si está en progresión aritmética. Va aumentando ¿cuánto? 3, aumenta 3, aumenta 3. Sí, está en progresión aritmética. Por lo tanto, para hallar la suma, yo puedo aplicar la formulita. Y para aplicar la formulita, ¿qué debo conocer? Debo conocer el primero. Se conoce el primero, que vale 4. Por eso le he puesto A1 vale 4. También conozco el último. ¿Quién es el último? A1 vale 64. Pero acá me falta hallar n, que significa número de términos. Por eso pongo acá hallando número de términos. ¿Y cómo recordamos? Para hallar la cantidad de términos de una progresión aritmética, clase pasada era la siguiente. El número de términos es igual el último, que viene a ser 64, menos el primero, sobre, en este caso la razón, que vale 3, aumentado en 1. Recordemos nuevamente, la cantidad de términos es el último, menos el primero, o sea, 64 menos 4, sobre la razón, que vale 3, aumentado en 1. Restamos 64 menos 4 me da 60, entre 3 es 20, más 1, 21. Entonces, es 21 términos. Por lo tanto, si yo conozco el primero, conozco el último y conozco la cantidad de términos, puedo hallar la suma. ¿Qué me dice acá? Que la suma es la suma del primero más el último sobre 2 por la cantidad de términos. ¿Cuánto vale el primero? 4. El primer término vale 4. Entonces colocamos el primero, que vale 4, más el último. ¿Cuánto vale el último? 64. El primero más el último, que vale 64 sobre 2. Y esto de acá dice multiplicado por la cantidad de términos. Ya hemos hallado la cantidad de términos. ¿Cuánto vale? 21 términos. Entonces, esto multiplicado por 21. Entonces, efectuamos acá 64 más 4 me haría 68. 68 entre 2, 34.
68 entre 2 sería 34 multiplicado por 21. Y esto me da ¿cuánto? ¿Cómo llevo la multiplicación? Si te fuera 20, 34 por 20 será 680 más 1 por 34, a ver, será 714. Entonces, esta suma me da 714, que será el resultado. Muy bien, hemos aplicado un ejemplito con la fórmula que acabamos de hacer. Ahora, pero acá también hay casos particulares. Los casos particulares uno de ellos es la suma de los primeros enteros positivos. ¿Quiénes son los primeros enteros positivos? Es 1, 2, 3 y voy a colocar hasta un último número que le he llamado n. Ahora, un momentito por acá. Como estos numeritos están en progresión aritmética, ¿por qué? Porque van aumentando de 1 en 1, la razón vale 1. Para hallar la suma, para demostrar la fórmula, yo puedo aplicar la fórmula general. ¿Qué dice la fórmula general? Que la suma es igual a ¿quién? Al primero, que vale n, más el último, ¿sobre cuánto? Sobre 2. Y multiplicado por la cantidad de términos. ¿Cuántos términos hay? 1, 2, 3, hasta n. Fácil, sino n términos. Y demostrado. Entonces, la suma de los primeros enteros, n enteros, ¿qué cosa es? Ordenando. N por n más 1 sobre 2. Acá lo tienen. N por n más 1 sobre 2. Como ven, esta formulita la hemos demostrado con esto de acá. Y ya está. Entonces, hemos demostrado la formulita para la suma de los primeros enteros positivos es n por n más 1 sobre 2. ¿Qué se hace? Es el último, le multiplico por el número que sigue sobre 2. Por ejemplo, acá 1 más 2 más 3 más 4 hasta 10. ¿Qué dice la formulita? Coloco el último número que vale 10 y le multiplico por el número que sigue. ¿Quién es el número que sigue? Es 11. Y lo divido entre 2. Nada más. Y acá simplificamos. Simplificamos mitad, mitad 5. Entonces digo, 11 por 5, esto me daría 55. Entonces la suma de los 10 primeros enteros positivos es igual a 55. Siguiente ejemplo. Del 1, 2, 3 hasta 20. ¿Cuánto valdría? ¿Cuál es la formulita? Se coloca el último numerito, que en este caso el numerito vale 20. Y le multiplico por el número que sigue. El número que sigue es 21. Y lo divido entre 2. Ahora, ojo, no vayan a multiplicar, solamente simplifiquen. Saco mitad abajo, mitad arriba, me queda 10. 21 por 10, esto es igual a 210. Muy bien. Vemos un ejemplo aplicativo. Dice acá, si 1 más 2 más 3 hasta 25 es igual a esa cantidad y me pide hallar el valor de A más B. Veamos por acá. Digo acá, acabamos de hacer la suma de los números enteros positivos es igual a ¿cuánto? Como yo tengo 1 más 2 hasta 25, entonces ¿qué se hace? Se coloca el último numerito que viene a ser 25. Coloco el último numerito que vale 25 y se multiplica por el número que sigue. En este caso sería el número 26. Y lo divido entre 2. ¿Ya está? Hacemos el cálculo respectivo. Entonces yo cancelo acá, mitad acá abajo y mitad arriba, me queda ¿cuánto? 13. Entonces tendría 25 por 13. 25 por 13, eso me da, a ver, 12, 325. Ese resultado me da 325. Ya está. Ahora, bueno, 325, pero me dan igual a una cantidad, pero que está en base 8. Entonces lo que tengo que hacer yo, esta cantidad que está en base 10, debo pasarlo a la base 8. Porque esto que hay, el resultado está en base 10. Y ese 325, y si quiero pasarlo a la base 8, simplemente lo divido entre 8. Entonces, yo divido entre 8. Digo acá, divido entre 8. 32 entre 8 sería 4, acá sería 4, por 8, 32, y me sobra 0. Bajo el 5, 5 entre 8, 5, bajo el 5, 5 entre 8 sería 0, y me sobraría 5. Me sobra 5. Ahora,
Para pasar a base 8, yo hago divisiones hasta que el cociente sea menor que la base, en este caso menor que 8. Pero todavía no es menor, entonces ¿qué hago? Sigo dividiendo, en este caso 40 entre 8. Digo 40 entre 8. 40 entre 8 sería 5. 5 por 8 es 40 y me sobra 0. El residuo lo encerramos en un circulito y el cociente, el último cociente vale 5. Pero este último cociente ya es menor que la base, por lo tanto ahí terminó todo. A partir de ese cociente hacia arriba, ¿ya está? Entonces, el numerito, el resultado, que fue 325, al pasarlo a la base 8, es 505 en la base 8. Muy bien, ya lo pasé a la base 8, por lo tanto, yo puedo decir acá, como ya está en la misma base 8, entonces A más 2 es igual a 5. B es igual a 0. A más 2 vale 5, ¿correcto? Entonces digo acá, A más 2, digo acá, observa, o acá mismo, A más 2 es igual a 5, donde el valor de A sería igual a 3. Además, el valor de B, como usted ve, vale 0. El valor de B es igual a 0. Por lo tanto, me están preguntando el valor de A más B. El valor de A más B sería igual a 3, que sería la respuesta para nuestro ejemplo. Ya está. Bueno, segundo caso particular es con respecto a la suma de los primeros pares positivos. La suma de los primeros pares positivos, ¿quiénes son los primeros pares? Los primeros pares son el 2, el 4, el 6 y así sucesivamente. Miren por acá. Ojo, yo voy a tomar en cuenta hasta 2n. ¿Por qué, profe, por 2n? Acá ahorita se van a dar cuenta. Todo estoy trabajando con n términos. Entonces me conviene trabajar con n términos. Bueno, miren. Si yo tengo 2 y 4, hasta 4, ¿cuántos términos hay? La mitad del término del último. 4 entre 2 es 2, habría 2 términos. Si fuera hasta 6, si yo quiero saber cuántos términos hay, 2, 4, 6, simplemente saco la mitad de 6, 3, hasta ahí habría 3 términos. Si yo tuviese hasta 20, ¿qué hago? La mitad de 20 es 10, habría 10 términos. Si fuera hasta 2n, entonces, ¿qué se hace? Al último, que viene a ser 2n, lo divido entre 2. Nada más. ¿Y te queda cuánto? Tendría n términos, ¿correcto? Entonces, cuando sean pares consecutivos, para hallar la cantidad de términos que hace, simplemente al último lo divides entre 2. Nada más. Al último lo divido entre 2. Habrían n términos. Ahora, yo quiero hallar una formulita para hallar esta suma. Veamos acá. Entonces, ojo, ustedes recuerdan que la suma, como esta está en progresión aritmética, aumenta de 2 en 2. Entonces, la suma es el primero, más ¿quién? Más el último, que vale 2n, todo entre 2, y multiplicado por la cantidad de términos, que vale n. Ya está. Entonces, miren, abajo yo cancelo 2, arriba cancelo 2. De cada sumando 2, acá me queda n más 1. Ordenando sería n por n más 1. Entonces, hemos demostrado que la suma de los pares es n por n más 1. Pero, chicos, ¿qué cosa es n? N es el número de términos. N es la cantidad de términos. ¿Y cómo es la cantidad de términos cuando son pares? Solamente al último lo divide entre 2. 2n entre 2, n. N términos. Repito, la suma es la cantidad de términos por el número que sigue, el número consecutivo. Por ejemplo, miren, acá, ejemplo. Si usted tiene 2 más 4 más 6 más 8 hasta 20, ¿cómo hay la suma de los pares consecutivos? Simplemente la cantidad de términos por el número consecutivo. Pero ¿cómo es la cantidad de términos? ¿Qué se hace? Al último lo divide entre 2. 20 entre 2, ¿cuánto me da? 10. Entonces tiene 10 términos. Por lo tanto, la suma será 10, ¿por qué? Por 11. 110. El siguiente ejemplo. 2 más 4 más 6 hasta 42. Como son pares consecutivos, ¿cómo es la suma? Es la cantidad de términos por el consecutivo. Pero ¿cómo es la cantidad de términos? Al último lo divido entre ¿cuánto? Entre 2. Al último lo divido entre 2. 42 entre 2 sería ¿cuánto? 21. Y lo multiplico por el número consecutivo, que vale ¿cuánto? 22. Y ahí es el resultado.
Por ejemplo, 22 por 21, 22 por 2, 440, más 22, 462. Ahí está. Muy bien. Ya está. Muy bien. Ahora, vemos acá el tercer caso particular, es la suma de los primeros impares positivos. ¿Quiénes son los primeros impares positivos? Es el 1, el 3, el 5. Voy a tomar convenientemente hasta 2n menos 1. Veamos acá. Vamos. Cuando son impares, ¿qué se hace para llegar acá? Cuando son pares, recordamos, retrocedo un poquito. Cuando son pares, cantidad de términos, la mitad del último. La mitad del último, 21. La mitad del último, 10. 10 por 11. Cuando son impares, ¿qué se hace? Al último lo aumento en 1. Le agrego 1. 5 más 1 sería 6. Y lo divido entre 2. 6 entre 2, 3. 1, 2, 3. Por ejemplo, si usted dice 1, 3, 5, 7, 9. ¿Cómo calculo la cantidad de términos? Profe, acá hay 1, 2, 3, 4, sí, está bien. Pero aplicando esa reglita, ¿qué se hace? Al último le sumo 1. 9 más 1 es 10, entre 2 sería 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si usted dice así sucesivamente, por ejemplo, hasta el 43, ¿qué se hace? 43 más 1, 44. Entre 2, 22 términos habría. Muy bien, entonces, ¿cómo es la cantidad de términos? Es el último, que en este caso vale 2n menos 1. ¿Qué se hace? Al último se le agrega 1 y se le divide entre 2. Ya está. El menos 1 y el más 1 se va. Te queda 2n entre 2, se va el 2 y te queda solamente ¿cuánto? N. Acá he puesto n términos. Entonces, ahora veamos acá. Para hallar la suma, ojo, aplicando la fórmula general de una progresión aritmética. Como este está en progresión aritmética, la razón vale 2. ¿Cómo sería la suma? La suma es igual al primero más el último sobre 2 multiplicado por la cantidad de términos que he llamado n. Más 1 y menos 1 se van. Te queda 2n entre 2, se cancela el 2 y te queda n por n, que sería n al cuadrado. Entonces, la suma de los n primeros términos es n al cuadrado. Entonces, la suma de los impares es la cantidad de términos elevado al cuadrado. Vamos a ver acá. 1 más 3 más 5 hasta 19. Para hallar la suma de los impares es la cantidad de términos al cuadrado. Nada más. Cantidad de términos al cuadrado. ¿Y cómo sería la cantidad de términos? ¿Qué se hace? Al último se le suma más 1. Entonces será 19 más 1, b. Vamos a poner acá. 19 se le suma más 1 y se le divide entre 2. Esto me determina la cantidad de términos y lo elevo al cuadrado. 19 más 1, 20 entre 2, 10. 10 al cuadrado sería ¿cuánto? 100. Ahí. El siguiente. 1, 3, 5. ¿Cómo es la suma? Es término al cuadrado, cantidad de términos al cuadrado. Pero ¿cómo se la cantidad de términos? El último, que es en este caso 49, le sumo más 1. 49 más 1 sería 50, entre 2 sería 25. Entonces hay 25 términos. Entonces la suma es 25 al cuadrado. Pero de todas maneras voy a colocar para que ustedes recuerden. Cantidad de términos es 49 más 1 entre 2. Eso es la cantidad de términos. Por lo tanto, la suma elevo simplemente al cuadrado. 50 entre 2, 25 al cuadrado. Esto es 25 al cuadrado, que vale 625. Ahora, de todo lo que hemos desarrollado, vamos a ver un ejemplo aplicativo. Ya está. Acá dice lo siguiente. Dice lo siguiente acá. Bueno. La suma de 15 enteros consecutivos. Ustedes saben que los consecutivos van aumentando de uno en uno. Entonces, ¿qué hago yo? Vamos a colocar el primer entero positivo. Le puedo llamar A, pero convenientemente le llamo A más cualquier letra más 1. Para que tenga una relación A más 1. Como son consecutivos, el siguiente es más 1, ¿no? Entonces sería A más ¿quién? A más 2. Hay una relación. El segundo término, A más 2. El tercer término, consecutivo, A más 1, A más 2. Acá sería A más 3. A más 3. Hay una relación, miren. El primero más 1, el segundo más 2, el tercero más 3. Como son 15, el 15 será A más 15. Ahí tenemos los 15 consecutivos. Me está diciendo que la suma
de esos 15 consecutivos es igual 255. Ahí está. ¿Ya está? Quizás alguno dirá, profe, yo aplico la fórmula, el primero a más 1 más a más 15 sobre 2 por la cantidad de términos, y ahí yo calculo el valor de a. Está bien, pues la gran mayoría lo haría así, pero es importante que usted siga leyendo el problema. Si yo sigo leyendo el problema, dice, halle la suma de los 15 consecutivos siguientes. Entonces, me está pidiendo los 15 siguientes. Entonces, yo me he quedado en el número a más 15. Entonces, el siguiente 15 era a más 16. Podría colocar acá, pero es conveniente colocarlo, convenientemente voy a colocarlo en la parte inferior. Los 15 siguientes, ¿quién será? A más 16. O sea, a más 17. A más 18. El último, ¿quién sería? En este caso, a más ¿cuánto? Ojo, acá hay 15, hasta acá habría 30, porque 15 números, ahora acá habría ¿cuánto? 15 más, sería hasta a más 30. ¿Ya está? Me están pidiendo la suma de estos 15 números. Me están pidiendo la suma de estos 15 números, que le voy a llamar una cantidad X. Ya. Yo quiero hallar esa cantidad X. ¿Ya? Veamos acá. Yo quiero hallar X. No me interesa A, no me interesa. Entonces, ¿qué me conviene? Restar. Me conviene restar. Entonces, de abajo hacia arriba. Entonces, ojo, ustedes se dan cuenta que no me interesa el valor de A, porque a mí me interesa hallar el valor de X. Entonces, restamos. Restamos de abajo hacia arriba. Restamos así. Muy bien. ¿Qué tendría acá? Tendría X menos ¿cuánto? 225. ¿Ya está? Será igual a ¿quién? Ojo, yo resto así. Convenientemente, así en fila. A menos A, esto de acá menos esto, quedaría ¿cuánto? 15, miren. 16 menos 1 me queda 15. En los dos términos siguientes, ¿qué me queda? 17 menos 2, 15, porque el A menos A se va. Entonces, acá sería más 15. Muy bien. El que sigue, ¿quién será? También 18 menos 3. Se dan cuenta que todo, al restar los dos términos, me da 15. Hasta el último, ¿cuánto me da? También sería 15. Se dan cuenta que es facilísimo eso. Pero ¿cuántas veces 15 hay? 1, 2. ¿Cuántas veces 15 hay? 15 veces 15. Por lo tanto, X es igual menos 225 igual 15 más 15. Si fuera 2 veces será por 2. Si fuese 3 veces por 3. Pero ¿cuántas veces son? Son 15 veces. Entonces por 15. Por lo tanto, de acá yo digo X es igual a ¿quién? X será igual. 15 por 15 me da 225. Este menos pasa a sumar más 225. Por lo tanto, la cantidad que me pide hallar, la suma de los 25 números siguientes, que le llamamos X, valdría 225 más 225, que sería igual a 450, que sería nuestra respuesta del ejemplo aplicativo. Continuando con 4 operaciones, nos tocamos ahora el tema de sustracción. La parte de sustracción, veamos, recordemos acá. Dice, la sustracción dice, dado dos números, por ejemplo acá, 8 y 5. O voy a obtener un resultado que en este caso vale 3. Estos dos numeritos, el primer numerito se llama minuendo, el segundo numerito se llama sustraendo y el resultado se llama diferencia. Entonces, los elementos de una sustracción, ¿quiénes son? Minuendo, sustraendo y diferencia. Vemos acá, de acá mismo sale unos teoremas. Es lo siguiente. El menos S pasa a sumar, por lo tanto concluimos que el minuendo es la diferencia más el sustraendo. Es un teorema. La diferencia más el sustraendo es el minuendo. Pero además, hay un teorema adicional. Comúnmente en los problemas te van a decir, la suma de los términos de la sustracción. ¿Quiénes son los términos de la sustracción? El minuendo, diferencia y sustraendo. La suma de ellos, ¿a qué cosa equivale? Acá vean ustedes.
D más S vale M. Entonces esto vale M más M sería ¿cuánto? 2M. Entonces concluimos que la suma de los términos de una sustracción es 2 veces el minuendo. Vemos una aplicación, un ejemplo aplicativo por acá. Dice acá, la suma de los términos de una sustracción es 240. Además, el sustraendo es 2 veces más que la diferencia. Halle la suma de cifras del sustraendo. Por favor, acá cuando usted le diga una sustracción, yo debo recorrer el teorema. El teorema es la suma de los términos de una sustracción, minuendo, sustrayendo diferencia, vale 2M. Acá vamos al problema. Te dice que la suma de los términos, esta suma es igual a 240. Colocamos. Y eso equivale a ¿cuánto? Equivale a 2M. Y de acá simplificamos. Simplificamos por acá. Sacamos por acá. Mitad por acá. Mitad por acá. ¿Te queda cuánto? 120. Entonces quiere decir acá que te queda 120 es igual al minuendo. Pero el minuendo, usted sabe, es igual ¿a quién? A la diferencia más el sustraendo. Diferencia más el sustraendo. Hay un dato más que todavía me falta utilizar. Dice, además, el sustraendo se refiere a ese, el sustraendo es 2 veces más que la diferencia. El sustraendo es 2 veces más que la diferencia. Ahora, cuando diga 2 veces más, ¿qué se toma? El triple. Si te dice 2 veces más, entonces el sustraendo será el triple de la diferencia. Más la cantidad de esto es igual a 120. De acá, 3D más D sería 4D. Acá digo 4D. 4D es igual a 120. Yo cancelo acá. En ambos lados, cuarta me queda ¿cuánto? 30. Donde concluimos que la diferencia es igual a 30. Pero un momentito, no me pide la diferencia. ¿Qué dice? Halle la suma de cifras de sustraendo. ¿Y quién es el sustraendo? Acá lo tiene el sustraendo. Entonces por acá colocamos acá, entonces. El sustraendo, que es con S, me está pidiendo allá halle la suma de cifras de sustraendo. Primero hallamos sustraendo. El sustraendo es 3 veces la diferencia. 3 veces la diferencia, que vale ¿cuánto? 30. O sea, 3 por 30, esto equivale a 90. Y allá el sustraendo que vale 90. Me pide como respuesta la suma de cifras. Por lo tanto, la suma de cifras del sustraendo, habrá que sumar, será 9 más 0, que sería 9. Esto es nuestra respuesta. Continuando por acá, hagamos la parte de sustracción en bases diferentes de 10. En este caso te da un ejemplo en base 9. En base 9, vamos a ver. Ojo, cuando yo resto, debo tener cuidado, mucho cuidado. Por ejemplo, si la cifra cuando empezamos a restar primer orden, segundo orden, tercer orden y cuarto orden. En primer orden, ¿tendría cuánto? Primer orden tendría 7. 7 menos ¿quién? 7, en este caso, menos 5. Ahora, ojo, cuando la cifra de arriba es mayor que la cifra de abajo, no hay ningún problema, resto normal. 7 menos 5, ¿cuánto me da? Esto me da igual a 2. Entonces colocamos por acá igual a 2. Ya está. Ahora, en segundo orden, ¿qué restamos? 4 menos 4. Restamos 4 menos 4. No hay problema. Entonces, 4 menos 4, ¿cuánto me da? 0. Entonces colocamos acá 0. Ahora, ustedes se pueden dar cuenta que cuando la cifra de arriba es mayor que la cifra de abajo, no hay problema, se efectúa la resta. Si la cifra de arriba también es igual a la de abajo, tampoco hay problema. Entonces, no hay problema cuando la cifra de arriba sea igual a la de abajo o sea en su defecto mayor. Pero, ¿qué sucede en el siguiente caso? Al restar en tercer orden, yo digo 2 menos 5, no se puede. No puedo restar una cantidad menor de una cantidad mayor.
Ah, acá hay problema. Entonces, hay problema cuando la cifra de arriba es menor que abajo. Y entonces, ¿qué se hace? Entonces, la cifra que está a su izquierda, es decir, el 5, le presta una unidad. Pero en el orden menor equivale a la base. Entonces, este le presta una unidad acá, pero en el otro orden equivale a ¿quién? A la base. Entonces, esta unidad pasa acá, sería 9. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace acá? Por favor, acá se hace lo siguiente. 9 le sumamos más ¿quién? Más 2. Entonces, repito, si la cifra de arriba es menor que abajo, la cifra que está a la izquierda le presta una unidad que equivale a la base. Entonces, la base vale 9. Si la base fuera 8, acá pondría 8. Entonces, acá estamos 9. 9 más 2 sería 11. Menos 5 me da igual a 6. Acá colocamos 6. Entonces, pero como esta cifra le ha prestado una unidad, entonces esto ya no es 5. Entonces sería 4. 4 menos 2, acá sería 2. Entonces, esto es el resultado. Minuendo, sustrayendo y diferencia. Siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo está los números en la base 8. Vamos a ver acá. Entonces, ya podemos agilizar un poquito más. Pregunto, 0 menos 3 no se puede. El que está a la izquierda le presta. Pero un momentito, esto no le puede prestar, también tiene 0. Entonces, ¿qué se hace? El que está a la izquierda es 3, le presta una unidad. Al prestarle una unidad, esto queda en 2. Pero esta unidad se transforma en la base que vale 8. Ahí sería 8. Pero este tiene que prestarle una unidad. Entonces, como le presta una unidad, ya no quería 8, sino quería 7. Pero una unidad en este orden equivale aquí a 8. Entonces, acá yo tendría, ya está ordenado. Ojo, tendría 8 menos 3, acá sería 5. Esto es 7. 7 menos 4 me da igual a 3. Pero como este ácido que ha prestado ya no es 3, sino queda ¿cuánto? Esto es 2 ahora. Esto de acá es 2. Pero 2 menos 5 no se puede. Entonces, ojo, esto queda en 2. Esto vale 2. Ahora, como 2 menos 5 no se puede, el que está a la izquierda le presta una unidad, pero esa unidad equivale a ¿quién? A la base que vale 8. Ahora sería 8 más ¿cuánto? ¿Cuánto queda acá? 2. 8 más 2 sería 10. 10 menos 5 me queda 5. Ahora, esto, como le ha prestado una unidad, esto queda en 3. 3 menos 2, esto sería igual a 1. Y este resultado está en la base 8. Veamos cómo se presentan los exámenes de admisión, los problemitas. Acá vemos ejemplo aplicativo. Dice acá, si se cumple que ABC es un número de 3 cifras, multiplicado por 999, este producto, este resultado termina en 2, 3, 7. Y me pide calcular cuánto vale A más B más C. Acá estamos en base 10. Muy bien. Digo acá, el 999, ABC por 999. Es conveniente siempre colocar potencia de 10. Entonces 999, yo colocaría 999, puedo colocar como 1000, 1000 menos 1. Y todo esto acá, este resultado termina, no sé cuántas cifras. Este punto suspensivo, yo no sé cuántas cifras, pero sí conozco las 3 últimas cifras, que es 2, 3, 7. Ahora, un momentito por acá. Este ABC multiplica a 1000 y también multiplica a ¿quién? A menos 1. Ahora, recordemos. Yo pregunto, si yo tuviese 72 multiplicado por 100, ¿qué se hace? Esto es 72, le agrego simplemente los 2 ceros. Si yo tuviese, por ejemplo, 48 multiplicado por 1000, ¿qué cosa hago? Coloco simplemente 48 y le agrego simplemente los 3 ceros. Entonces, cuando yo tengo por potencia de 10, solamente agrego la cantidad de 0. Observen por acá. Tendría entonces ABC multiplicado por 1000. Entonces, eso sería igual a ¿quién? A, B, C por 1000, solamente le agrego los 3 ceros. Ahí está. Entonces, tendría este número de acá. Ahora, menos.
le voy a colocar en forma vertical. ¿Menos quién? ABC por 1. Entonces, menos ABC. Sería menos ABC. Ya está. Ahí lo tiene usted. Ahora, esto de acá, me da ¿qué cosa? Me da un número que termina en ¿cuánto? 2, 3, 7. Ya está. Yo no sé la demás cifra cuánto será. No me interesa por el momento. Veamos acá. Observen por acá. Yo digo acá lo siguiente. Observen. Restamos. Primero, en primer orden. Como estamos en base 10 se dice unidades, decenas, centenas. Observen por acá. 0 menos C no se puede. 0 tampoco se puede. Este no lo puede prestar. Tampoco. Entonces, el que presta, ¿quién es? C. El que presta es C. Entonces, C presta una unidad que equivale a la base. ¿La base cuánto es? 10. Pero esto de acá tiene que prestar. Por lo tanto, se quedaría en 9. Acá le presta una unidad que equivale a 10. Pero este presta una unidad que haría en cuánto? Quedaría en 9 y acá sería 10. Ya está. Así quedaría. Por lo tanto, como yo estoy en base 10, estoy diciendo que yo puedo hablar de unidades. Unidades o primer orden. En unidades. ¿Qué tendría acá? Ojo, tendría 10 menos C. 10 menos C, eso es igual al valor de 7. De donde concluyo que C cuánto vale. 10 menos cuánto me da 7, menos 3. Entonces C es igual, C vale 3. Ahí está. Ahora, continuamos en las decenas. En las decenas que tengo lo siguiente. Tengo 9 más 0, o sea, tendría 9 menos el valor de B. Tendría 9 menos el valor de B. Eso es igual a ¿cuánto? A 3. De donde concluyo que B es igual. Dígame, 9 menos ¿cuánto me da 3? 9 menos 6. 9 menos 6. Por lo tanto, B valdría 6. En las centenas tendría lo siguiente. Ojo, centenas, unidades, decenas, centenas. En las centenas tengo 9 menos el valor de A. Tengo 9 menos el valor de A es igual a ¿cuánto? A 2. Por lo tanto, yo digo acá lo siguiente. 9 menos ¿qué número? Me da 2. Menos 7. Entonces, el valor de A es igual a 7. ¿Y qué me pide calcular en este caso? Me pide calcular A más B más C. Por lo tanto, yo digo acá, el valor de A más el valor de B más el valor de C sería, sumaría 7 más 3, 10 más 6 sería igual a 16, que sería nuestra respuesta. Continuamos con un ejemplo aplicativo número 2. El ejemplo aplicativo número 2 es algo similar al anterior, pero acá estamos en la base 6. Previamente, para que pueda captar mejor la idea, le voy a dar lo siguiente, un ejemplito. Por ejemplo, si yo tengo 5, 5 en la base 6, esto por numeración sabemos que es igual a ¿quién? Por numeración sabemos que es igual a ¿quién? A la base 6 elevado al cuadrado menos 1. Pero este 6 al cuadrado yo puedo colocar 1, 0, 0 en la base 6. Menos 1. Miren, o sea, si yo tengo 5, 5, 5 en la base 6, entonces sería esto, la unidad seguida de ¿cuánto? De 3 ceros en la base 6 menos 1. Quiere decir, cuando yo tengo cifra máxima, se coloca la unidad seguida por 0, de acuerdo a la cantidad de cifras que tenga, menos 1. Si yo tuviese, por ejemplo, 7, 7, 7 en la base 8, esto sería ¿quién? Coloco la unidad seguida de ¿cuánto? De 3 ceros, esto en la base 8, menos ¿quién? Menos 1. Si tengo, por ejemplo, 4, 4, 4 en la base 5, si son cifras máximas, se coloca la unidad seguido de ¿cuánto? De 3 ceros en la base. 3 ceros, ¿por qué? Porque tengo 3 cifras, menos 1. Por lo tanto, observen, 5, 5, 5, 1, esto, 5, 5, 5 en base 6, ¿cómo colocaría? 1 son cifras máximas,
Podría 0, 0, 0 en la base 6 menos ¿quién? Menos 1. Todo este resultado termina en ¿cuánto? Termina en 2, 3, 4 en la base 6. Veamos ahora. Lo que habíamos hecho anteriormente. ¿Qué hacemos acá? El ABC, perdón, acá, el ABC está en la base 6. En la base 6. ABC sería aquí. ¿Por qué? Por ese numerito. Y luego ABC, ¿por qué? Por menos 1. Ahora, usted sabe que cualquier número seguido por puro cero, solamente colocamos los ceros al final. Entonces, acá tendría A, B, C, ¿qué más? Y 3 ceritos. 1, 2, 3 ceritos. Esto en la base 6. Ahora, este numerito menos. ¿Menos quién? Menos sería ¿quién? ABC por 1 sería ABC. Entonces, colocamos acá A, B, C en la base 6. Ya está. Muy bien. Ahora, todo este resultado, este resultado me dice que es igual este resultado por acá. Colocamos por acá. Dice que termina en 2, 3, 4 en la base 6. Ahora, ojo, recordamos la sustracción. La sustracción. Como acá tengo 0, recuerda, estamos esta partecita, recordar acá. Recuerda acá, no se puede. El segundo orden no puede prestarlo, ni el tercero, sino el cuarto orden. El cuarto orden presta al tercero una unidad, pero esa unidad equivale a 6. Pero este tiene que prestarle una unidad acá. Si le presta una unidad, quedaría en 5. Una unidad equivale a 6. Pero este tiene que prestarle una unidad, entonces quedaría en 5. Una unidad acá vale 6. Entonces yo tendría acá, entonces ojo, acá ya no puedo hablar unidades, decenas, porque estamos en una base diferente de 10. Entonces, aquí en este caso hablaría de orden. Entonces, yo digo en primer orden. ¿Qué tenemos en primer orden? Digo lo siguiente. 6 menos C igual a ¿cuánto? A 4. 6 menos C, eso es igual a 4. Por lo tanto, 6 menos ¿cuánto? Me da el valor de 4, es igual a 2. Por lo tanto, C es igual a 2. Ahora, continuamos en segundo orden. En segundo orden tenemos lo siguiente. Segundo orden tendría primer orden, segundo orden. 5 menos B. Estamos restando 5 menos B. Esto de acá es igual a 3. 5 menos ¿cuánto me da 3? 2, lógico, ¿no? Por lo tanto, el valor de B es igual a 2. Seguimos. Tercer orden. En el tercer orden tenemos lo siguiente. Tercer orden será 5 menos el valor de A. Tendría 5 menos el valor de A. Esto es igual al valor de 2. De donde concluimos que el valor de A es igual a ¿cuánto? Veamos acá. 5 menos ¿cuánto me da 2? Menos 3. Entonces el valor de A es igual a 3. Por lo tanto, podemos calcular lo que nos pide hallar. Nos pide hallar A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. El valor de A vale 3, será 3 al cuadrado, más el valor de B que vale 2, será 2 al cuadrado, más el valor de C que vale 2, 2 al cuadrado. Efectuamos acá 3 al cuadrado 9, 2 al cuadrado 4, 2 al cuadrado 4, 4 más 4, 8, 8 más 9 me daría igual a 17, que sería nuestra respuesta. Veamos aplicación de la parte de la sustracción. Hay un teorema que dice lo siguiente: si usted tiene un número de 3 cifras, puede estar en cualquier base, estoy trabajando en este caso en base K, y si tú le restas el número invertido, CBA, todo en la misma base, un número de 3 cifras ABC menos el invertido CBA, y te resulta, digamos, MNP. Ahora se cumple acá lo siguiente, que la suma de las cifras extremas del resultado, de la diferencia, mejor dicho, M más P es igual a la base menos 1. Y la cifra central también es la base menos 1. Por ejemplo, trabajamos en base 10. Un número de 3 cifras.
le resto al invertido, sería CBA. Y se obtiene XY 3. Ahora, si estoy en base 10, un número de tres cifras menos el invertido, ojo, ¿qué dice el teorema? El teorema dice que la cifra central, n, acá es y es igual a ¿quién? A la base menos 1. La base era K, entonces era K menos 1. Como acá estamos en base 10, entonces la cifra central valdría 9. Entonces y es igual a 9. Y además, también que la cifra de teorema también valdría la base menos 1, o sea, 9. Si acá vale 3, entonces el valor de X valdría igual a 6. Ojo, repito nuevamente, si estoy en base 10, la cifra central vale la base menos 1, es decir, 9. Y la suma de extremos también valdría 9. Si acá es 3, entonces el valor de X valdría 6. Veamos en otra base, en la base 6, ABC menos el invertido igual 2mn. La cifra central, es decir, n, ¿cuánto vale? La base menos 1. La base es 6, por lo tanto valdría ¿cuánto? 5. Y la suma de extremos también vale la base menos 1, es decir, 5. Si acá es 2, por lo tanto, el valor de n valdría 3. Ahora veamos acá. De repente te puede dar un poco confuso aparentemente, pero ustedes deben darse cuenta, si aparece el número de tres cifras y el invertido es aplicación del teorema. Y acá lo tienen ustedes, miren. Tengo x, y, z, y por acá tengo, a ver, por acá tengo, vamos a poner acá z, vamos a poner por acá, a ver, z, y, x. Ojo, tengo x, y, z, y acá está el invertido, z, y, x, para aplicar el teorema. Entonces, lo ordeno, si no me doy cuenta, lo ordeno. Pongo x, y, z en la base 8 y el invertido le paso a restar menos z, y, x en la base 8. Esto de acá es igual, el menos pasa a sumar, sería PQ3 en la base 8. ¿Ya está? Ya está para poder aplicar el teorema. Número de tres cifras menos su invertido es igual a PQ3. Entonces, para aplicar el teorema. Entonces, ¿qué ocurre acá en el teorema? Que la cifra central, en este caso que es Q, es igual a la base menos 1. Como la base vale 8, por lo tanto valdría 7. Además, la suma de extremos también vale la base menos 1, es decir, 7. Por lo tanto, en este caso, como acá vale 3, para que sea 7, el valor de P sería igual a 4. Por este lado, veamos un ejemplo aplicativo tipo examen de admisión. Continuamos con un ejemplo aplicativo del teorema que acabamos de hacer. Dice, al número ABC, coloco el número ABC. Se le restó, dice, el número CBA. Se le restó el número CBA. Ya está. Dice acá, luego, y en el resultado se observó que la cifra de unidades era el doble de la cifra de centena. Entonces el resultado tiene una unidad, decena y centena. Si acá le pongo, a ver, le pongo la cifra de centena X, la cifra de las unidades era el doble. Entonces unidades sería 2X. Y la decena, no sé, le pongo otra letra, le pongo Y. Repito nuevamente, y en el resultado se observó que la cifra de unidades era el doble de la cifra de centenas, unidades, decenas, centenas. Como yo no conozco las decenas, le estoy poniendo una letra Y. Ahora, bueno, acá al toque me doy cuenta que esto es aplicación del teorema anterior. Si tengo un número de tres cifras y le resto el invertido, y estoy en base 10, entonces por teorema, digo lo siguiente, por teorema, la cifra central del resultado, en este caso es Y es igual a la base menos 1. Como estoy en base 10, sería igual a 9. Y además, las cifras extremas también es la base menos 1. Es decir, X más 2Y, también X más 2X sería también la base menos 1, es decir, 9. Por lo tanto, acá concluyo que X es igual 3X es igual a 9, donde X es igual a 3. Ya está. Ahora, ojo, dice acá,
Si la diferencia excede al sustraendo, además hay que recordar el primer término de la sustracción se llama minuendo, esto es sustraendo y esto se llama diferencia. Ahora dígame, la diferencia ya conocemos, porque ¿cuánto vale x? X vale 3, y vale 9 y 2x sería ¿cuánto? 6. Ojo, minuendo, sustrayendo, diferencia vale 396. Dice acá un dato, si la diferencia, ¿quién es la diferencia? 396. La palabra excede es menos. ¿Excede a quién? Al sustrayendo. Minuendo, sustrayendo, ¿quién es? CBA. Es CBA. Excede. ¿En cuánto excede? Dice, lo excede en 110 unidades. Y de acá, digo 396 menos el 110, le paso a restar, sería igual a el número CBA. ¿Por qué? Porque está con negativo, pasa al otro lado con positivo. Al restar tendría ¿cuánto? 286. Esta resta me da ¿cuánto? 286 sería igual a CBA. Dígame acá, C valdría 2, B valdría 8 y A valdría 6. ¿Y cuál es la pregunta? A más B más C. Por lo tanto, digo A más B más C sería, acá está la suma, 2 más 8, 10, más 6 sería 16, que sería la respuesta a nuestra aplicación.